Por favor, el minuto para iniciar la sesión. Está todo listo, grabando. Bien, muy buenas tardes. En nombre de Dios y la patria se abre la sesión. Bueno, le damos la bienvenida, bueno, saludo a toda la comisión y le damos la bienvenida a la directora ejecutiva Valentina Durán, también su jefe de gabinete, Matías Ortiz. Aquí viene llegando la bienvenida a la ministra de Medio Ambiente, Maisa Rojas, al subsecretario Max Proaño, también asesor Sebastián Elwin. Hoy día tenemos como único punto en tabla iniciar el estudio del proyecto de ley en primer trámite constitucional que modifica diversos cuerpos legales con el objeto de fortalecer la institucionalidad ambiental y mejorar su eficiencia, el boletín número 16.552-12, mensaje del presidente de la República que fue presentado la semana pasada en La Moneda y por tanto hoy día iniciamos el estudio y tenemos obviamente las dos primeras invitadas, la ministra de Medio Ambiente, o bueno, el ministerio, la presentación del ministerio y la directora del Servicio de Evaluación Ambiental, la directora ejecutiva Valentina Durán. Yo voy a iniciar la sesión. Le voy a pedir, si con acuerdo de la comisión, que pueda presidir la senadora Isabel Allende, porque estamos con el senador Gaona en paralelo, terminando de votar la ley corta de ISAPRE, hasta total despacho en la Comisión de Salud. Entonces hicimos una pausa para poder venir a la comisión, dar inicio, y nosotros tenemos que volver a Salud, ¿ya? Así que me excuso y sin más, me retiro para darle la palabra en primer lugar a la ministra de Medio Ambiente y dejar a la senadora Isabel Allende presidente. Muchas gracias. Presidente, Perdón, senador Gaur. yo Sí. de igual manera, per- ministra, mi disculpa, directora, porque la verdad es que también estamos en la Comisión de Salud y estamos votando la ley corta de ISAPRE y no tengo más alternativa. Habría preferido quedarme acá, créame, pero no es posible, así que me pido disculpas, ministra. Y también a a la senadora Allende y senadora Núñez. Pero es que No estaba preguntando algo interno, pero no importa. Bueno, si terminamos antes, volvemos. perfecto. Gracias. No, yo quiero agradecer, por supuesto, entendemos perfectamente lo que ocurre con el presidente y con el senador Gaona, y sin más, entonces, preámbulos, saludando, por supuesto, a todos y a todas quienes nos acompañan, ministra, directora del servicio, también, digamos, a todo, al subsecretario, por supuesto. Yo quiero al jefe de la Oficina de Evaluación Ambiental, don Sebastián Elwin, que nos acompaña, y las demás personas. Yo quisiera darle inmediatamente la palabra, ministra, si usted parte, para que nos haga la exposición. Esta es la primera exposición formal aquí en el Congreso. Tuvimos la posibilidad, quienes pudimos concurrir a una reunión con la ministra, que ya nos hizo una primera presentación, pero obviamente corresponde que sea aquí en la comisión, en el Congreso. Muchas gracias, Presidenta, por su intermedio. Saludo a los senadores, senadoras. Y efectivamente ustedes ven que estamos muy bien representados aquí. Vino prácticamente toda la institucionalidad ambiental. No. Pero ustedes saben, este es un proyecto muy importante. Estoy tratando de bajar la presentación para poder proyectarla, así que hoy estoy rellenando, hoy estoy intentando rellenar. Em, eh, Ustedes saben que este es un proyecto sumamente importante, no solamente para el ministerio, sino para el gobierno. El presidente nos pidió la semana pasada, cuando hicimos la presentación del proyecto en La Moneda, de actuar con urgencia. Yo estoy seguro de que la discusión acá en la comisión en particular va a ser buena, va a ser profunda, va a ser robusta, pero también con un sentido de urgencia. Y ese sentido de urgencia se demuestra en el hecho de que este es un proyecto que vamos a tramitar tanto yo como el subsecretario. em, y Sebastián Elwin es la persona que también nos va a estar acompañando, sin prejuicio de los asesores que ustedes ya conocen, Ignacio y Rodrigo, que hoy día no vino, pero Ignacio está ahí, ¿verdad? Y además vamos a contar también con la presencia de la directora ejecutiva del SEA, obviamente, porque ese es
el ente técnico que el proyecto no es 100% SEA, pero tiene un fuerte foco allí y por lo tanto ella también nos va a estar acompañando. Probablemente es posible de que incluso igual reforcemos el equipo, pero ese es el equipo, es un equipo grande, importante, tal como amerita la tramitación de la importancia de este proyecto. Y ahora voy a darme un segundito para intentar abrir la presentación y poder comenzar con ella. Ahí la encontré. La idea era que tú te conectaras, pero bueno. Pero ya me conecté, así que está bien. Es que... Perfecto, ya. Ahora sí. Em, entonces, Evaluación Ambiental 2.0 le hemos llamado, pero es un proyecto de ley que modifica diversos cuerpos legales con el objeto de fortalecer la institucionalidad ambiental y mejorar su eficiencia. Voy a comenzar un poquito con un poquito de historia. Esto es parte del programa de gobierno, hacer una reforma al sistema de evaluación de impacto ambiental. La totalidad de los programas presidenciales ha incorporado una reforma al CIA y han habido intentos anteriores que no han terminado. Así es que toda esta información nos hace llegar a la conclusión de que era importante trabajar en una propuesta que debía ser equilibrada. La senadora Núñez, el otro día cuando presentamos, nos hizo una pregunta sobre cómo eran las reformas breves, qué cosas recordaba, así que hemos incorporado una pequeña lámina de la... es bueno entender efectivamente desde dónde uno viene para no cometer los mismos errores, ¿verdad? Entonces, el presidente Piñera ingresó en el año 2018 en su agenda pro inversión un proyecto de ley que, que perfeccionaba el CIA. Ahora, como ustedes ven ahí, se ingresó en mayo, fue aprobada eh, y había un punto importante en el proyecto de ley que hacía que las consultas de pertinencia, algo que vamos a ver después en más detalle, fueran vinculantes y a la Cámara esto no le gustó, entonces lo eliminó y el presidente ingresó entonces un veto para volver a incorporarlo. Y ahí fue donde ese proyecto de ley desde entonces no ha tenido movimiento. Eh, un poquito después ingresó un proyecto de ley que modernizaba el sistema de evaluación de impacto ambiental y aquí, entendiendo varios diagnósticos que son comunes a los que tenemos nosotros también, el problema más polémico fue que la solución que proponía el proyecto era eliminar las cuevas, pero crear comisiones macrozonales, las mismas donde están hoy día los tribunales ambientales. Y eso la verdad, las cosas que a nadie lo convenció mucho. Un tiempo después se ingresó una modificación que tampoco fue exitosa y por lo tanto tampoco se siguió tramitando. Entonces, en resumen, diríamos que los diagnósticos fueron adecuados, pero las soluciones no fueron suficientemente consensuadas. Hay algunos elementos de los diagnósticos y también de las soluciones que se mantienen en nuestro proyecto o se profundizan. eh, Podemos después ir ahondando en ello. Pero eso un poquito, entonces, un poquito de la historia. Eh, entonces, entendiendo esa historia, era importante que nosotros propusiéramos una reforma equilibrada que sí lograra consensos antes de ingresar al proyecto de ley, para que no nos volviera a pasar de que no,
que no avanzara. Entonces nuestro proyecto tiene 3 pilares. Uno de fortalecimiento de los instrumentos de gestión ambiental, tiene un segundo pilar de participación ciudadana y un tercer pilar de certezas y disminución de plazo. Acá quisiera decir que igual los 3 pilares ayudan a la certeza y a la disminución de tiempos y de plazos. No pensemos que solamente lo que está en el tercer pilar lo que nos va a ayudar, sino que es el balance entre estos 3 pilares que nosotros pensamos es que nos va a permitir tener una reforma que cumpla con el objetivo de dar mayores certezas y también disminuir los plazos, los tiempos de tramitación de proyectos de inversión, que es el mandato por la cual este proyecto es parte del pacto fiscal. Voy a hacer un breve zoom a estos 3 pilares. En cuanto a certeza y disminución de plazos, hay varias medidas aquí que apuntan hacia estos objetivos. Por ejemplo, aumentar la certeza de la previsibilidad de obtener una resolución de calificación ambiental sin disminuir el tiempo de análisis de los servicios. Se reducen algunos plazos, que lo vamos a ver después, ¿verdad? Y todas estas medidas se toman optimizando procesos, garantizando mantener el estándar de protección medioambiental. Con respecto al fortalecimiento de los instrumentos de gestión ambiental, estos son 3, pero la parte fuerte obviamente es el sistema de evaluación de impacto ambiental. Así que ahí es donde nos vamos a concentrar, pero hay otros 2 más: la evaluación ambiental estratégica y daño ambiental. Y con respecto al segundo pilar de participación ciudadana, se amplía la participación ciudadana a las declaraciones de impacto ambiental y se amplía la posibilidad de reclamar de todos los afectados, y también se crea la participación temprana de manera voluntaria. Ok, entonces ahora sí voy a ir por los 3 pilares, mostrando los temas más importantes que están en nuestra propuesta. Primero, el fortalecimiento de la evaluación ambiental estratégica, o EAE, como le llamamos nosotros. Este es un instrumento de gestión ambiental que incorpora las variables de desarrollo sustentable a procesos de elaboración de una política, de un plan. Es un instrumento que existe, pero nuestra evaluación es que no se le saca todo el provecho que a nosotros nos gustaría que se le sacara, y por lo tanto acá hay un par de elementos que la fortalecen. Entonces, fortalecimiento del procedimiento y del rol del ministerio, eliminación de ciertas restricciones, es decir, hoy en día, por ejemplo, requiere pasar por Consejo de Ministros cualquier ministerio que quisiera usarla, y eso obviamente es un desincentivo porque tiene que pasar por un procedimiento extra, y por lo tanto no hay mucho incentivo para hacerlo. Pero también se mejora un poco la coordinación entre este instrumento y los procedimientos de los órganos sectoriales, que son básicamente, hoy en día lo utiliza el Ministerio de Energía y el Ministerio de Vivienda y Urbanismo, pero para que sea más atractivo usarlo, se simplifican y se flexibilizan algunos contenidos y fases. Con respecto al sistema de responsabilidad por daño ambiental, recordemos que esta es una acción que puede tomar individuos cuando existe daño ambiental, y tenemos un diagnóstico que es una acción que no se está utilizando tanto como nosotros quisiéramos. Y aquí entonces tenemos algunos diagnósticos y algunas propuestas. Cuando una persona o grupo de personas demandan por daño ambiental, queda excluido el Consejo de Defensa del Estado. Y la propuesta aquí es no dejarlo excluido, darle la legitimidad al Consejo de Defensa del Estado, independiente de quién sea el demandante. Hoy en día la carga completa de la prueba está en el demandante, y cuando el demandante es una comunidad, una persona, es bien difícil que realmente pueda
tenga las capacidades técnicas para juntar todas las pruebas y por lo tanto esa es una de las razones por lo cual no se utiliza demasiado esta acción y por lo tanto acá la propuesta es que la carga sea dinámica de la prueba, es decir, aquí les vamos a dar la atribución a los tribunales ambientales de evaluar en ciertos casos si más que el demandante tener que dar la prueba de que sea el demandado que tenga que probar que no lo contrario. Y por último, hay un plazo de prescripción y aquí hacemos un ajuste que también nos parece más adecuado para esto. Ok, entonces ahora sí me voy a centrar un poco más en el sistema de evaluación de impacto ambiental. Esta es la parte más contundente de la propuesta y igual algunas partes tenemos un poquito de diagnóstico, pero ahí obviamente le vamos después a dar la palabra a la directora ejecutiva del SEA para que pueda ahondar y les pueda responder a ustedes dudas que ustedes pudieran tener. Así que yo voy a pasar más bien rápido. Pero, a ver, esta es una lámina que se ha visto bastante, que es del Consejo Nacional de Evaluación de Productividad, que muestra la ruta crítica de un proyecto minero. Esto es un ejemplo de un proyecto grande que normalmente que ingresa por un estudio de impacto ambiental, ¿verdad? Entonces dice que en todo el proceso, desde que antes de hecho que ingrese hasta que puede empezar ya a su construcción, así, funcionamiento, debería ser como de 47 meses, pero el tiempo real es de 129 meses, ¿ok? Y ustedes ven que en cada una de las cajitas, en muchas de las cajitas, el tiempo nominal y el tiempo real distan bastante y nosotros obviamente nos vamos a concentrar en la parte del CIA. En esta figura estamos arriba viendo los tiempos que se han estado demorando, días totales de tramitación de las días, y ustedes ven todas esas barritas amarillas ahí, y a la derecha hay como un zoom, y las dos gráficos debajo son los estudios de impacto ambiental. Entonces, cuando uno hace un zoom, uno ve que, claro, de los total en el año 2023, en promedio 360 días, uno ve que los días de evaluación para las días, si alcanzan a ver los números, dice 83, 74, 75, 78 días, es decir, el plazo legal se cumple, pero lo que hace que estas barras sean más largas de lo deseado es que hay una cantidad muy importante de días de suspensión, ¿ya? Que son los titulares que piden suspensión. Entonces, esto es lo que finalmente cuando hacemos un zoom, lo que estamos viendo es que son las suspensiones las que son las causas de que las tramitaciones sean más largas. Ahora, ¿por qué se suspende? Obviamente no he entrado a eso todavía, pero los vamos a abordar con algunas de las propuestas de reforma para que también podamos disminuir esos días de suspensión. Entonces, y aquí un poquito asociado al tema de certeza más que de plazos, hoy en día la calificación la realizan las comisiones en las cuevas, ¿verdad? Que son una comisión política porque ahí participan los seremis de las regiones. Y por lo tanto hay un cierto nivel de incertidumbre de cómo las cuevas van a resolver con respecto al expediente, que es el expediente técnico que elabora el SEA a través del proceso de evaluación. Y por lo tanto tiene un cierto nivel de discrecionalidad al final del proceso. Entonces la propuesta aquí es la eliminación de la cueva y que sea el director o directora regional del SEA es que tome la decisión de otorgar o no otorgar la resolución de calificación ambiental. Se crea un comité técnico previo a la calificación donde autoridades políticas, los seremios o jefes de servicios que participaron en la evaluación pueden evaluar el proceso y también se fortalece pronunciamientos de etapas iniciales, es decir, acá hay certeza, se eleva el estándar técnico que esperamos entonces que tenga un impacto en certezas en particular. Ya, y el otro
tema importante que ustedes conocen bien es el recurso de reclamación, es decir, el proceso que viene después de que uno ya obtuvo o no obtuvo la RCA. Hoy en día la ley permite una reclamación administrativa, después permite también que uno vaya a tribunales ambientales y también a la Corte Suprema. Después de eso hay jurisprudencia que se ha creado con respecto a una nueva reclamación que se llama la invalidación, donde la Corte Suprema le ha pedido que vuelva a la cueva y tienen plazo de 2 años. Entonces, en resumen, es un sistema sumamente complejo y que se puede demorar muchísimos años. Ahora, la verdad las cosas es que es como un 10% de las RCA las que son impugnadas, ¿ya? Así que son probablemente casos que son muy conocidos, que salen en la prensa, pero es un porcentaje relativamente menor. La propuesta es crear un recurso único de reclamación para la parte administrativa. Yo creo que eso también lo hemos explicado. Nosotros aquí en este proyecto no hacemos reformas ni a los tribunales ambientales, sino que queda agotado a la parte administrativa. Se elimina el comité de ministros y se deja la decisión de la reclamación en la dirección ejecutiva del SEA. Se establecen plazos claros y también silencio negativo que permite recurrir directamente a los tribunales ambientales transcurrido el plazo. Acá hay una lámina de cómo se vería el recurso nuevo, ¿ya? La parte verde, entonces, es la parte de la evaluación propiamente tal, que termina con la RCA o no RCA. Ya, después de eso hay un plazo para que alguien pueda reclamar, que es 30 días para una día, 60 días para un estudio y ante la dirección ejecutiva. Y después hay un plazo para resolver, con 3 meses para una día, 6 meses para un estudio, y después está la parte del silencio administrativo, que son 5 días, y después se puede ir a reclamar al Tribunal Ambiental. ¿Qué efecto tendría este nuevo procedimiento que ahora se ve bastante lineal aquí de reclamación? Estos son los datos que son ejemplos de datos reales. En los últimos años, aquí hay datos del año 2021, las reclamaciones de un estudio de impacto ambiental se han demorado algo así como 420 días en promedio y con nuestra propuesta eso se reduciría a 180, es decir, casi un 60% en el caso de un estudio y casi un 70% en caso de declaraciones de impacto ambiental. Esas son como nuestras estimaciones basadas en datos con nuestra propuesta, así que bien significativo. Otro ejemplo donde este proyecto ataca ahora directamente plazo se refiere a las consultas de pertinencia, cuáles son los antecedentes, y esto, repito, puede que después la directora ejecutiva pueda ahondar un poquito, pero acá hay unos datos del 2022 que se presentaron 2.600 consultas de pertinencia, un número bastante mayor de los proyectos que están en evaluación, es decir, el SEA hoy en día le dedica una cantidad muy importante de tiempo y, por lo tanto, de recursos humanos, técnicos, en resolver estas consultas de pertinencia. Alrededor de un 35% de estas se refieren a modificaciones. Y de este gran número de consultas de pertinencia, y esto es un dato que es bien importante, menos del 2% el SEA dice si usted tiene que ingresar al CIA. ¿Ya? Es decir, le estamos haciendo gastar una cantidad de tiempo y recursos muy importantes sea para que después de eso diga, no, en realidad no es necesario. Aquí la misma comisión identificó esto como un permiso crítico. Entonces, ¿cuál es la propuesta? Es reemplazar la consulta de pertinencia en el caso de las modificaciones, no de proyectos nuevos, solo de las modificaciones, pero que son como un 35% por una declaración jurada. Y ahora, esta declaración jurada importante se sube al expediente y es fiscalizable por la superintendencia. Entonces, igual tiene y da un valor eximiente a
al artículo que acabamos de aprobar por la ley de delitos ambientales. ¿Ok? Así que aquí nuevamente tenemos, aquí está los datos. Entonces, para las consultas de pertinencia de proyectos nuevos no hay ningún cambio, pero fíjense que igual estamos hablando de 150 días. Son así que es bastante tiempo. Y en el caso de las modificaciones, este es un ejemplo, son datos reales, un ejemplo para la región metropolitana. Pasamos de 145 días a 5 días, ¿ya? O sea, un 96% de disminución para ese tipo de consulta. Y obviamente esto igual va a tener también el hecho de que les sacamos esta sobrecarga laboral, debiera también tener un impacto positivo en la respuesta de las otras consultas de pertinencia. Esperamos que entonces pudieran quizás responderse en un periodo menor. Otra de las modernizaciones que se requería era con respecto a algunas tipologías. Son estas 5. Y aquí simplemente mencionar de que se establecen obviamente artículos transitorios para que para arreglar bien cuándo entran ya en funcionamiento, en vigencia, y que van a todos depender obviamente de un reglamento que fije los umbrales. La idea es sacar guarismo umbrales de la ley y dejarlos en un reglamento. Procedimientos de urgencia. Hoy en día existe un procedimiento de urgencia y lo que estamos haciendo acá es ampliar la hipótesis y su aplicación. Lo más importante acá es que hoy en día el procedimiento de urgencia solamente aplica para estudios de impacto ambiental y aquí se amplía para las declaraciones de impacto ambiental, ¿ya? Y se pone una tercera hipótesis y es que la dirección ejecutiva del SEA va a poder decir si aquí aplica procedimiento de urgencia en el caso que tengamos proyectos que tengan como objetivo particular reducir efectos adversos sobre el medio ambiente o generar efectos positivos sobre el mismo, más allá de los otros dos que ya existían. Pero lo más importante es que se amplía a las... Con respecto al fortalecimiento de la participación pública, bueno, hay dos temas. Uno es permitir participación ciudadana en todas las días a solicitud. O sea, se mantiene de que es a solicitud, no es automático. Se elimina el concepto de cargas ambientales, de esa manera se le da mayor acceso, pero se mantiene que sigue siendo sujeta a solicitud. Y después, además, se establece la PAC temprana de manera voluntaria, pero la idea es crear un registro de facilitadores, presentación de alternativas de diseño y que esto todo sea financiado por el titular. Vimos que estamos fortaleciendo el instrumento de evaluación de impacto ambiental y adicionalmente a esto, o sea, queremos que se utilice más y además estamos haciendo una disminución de plazo para proyectos que hayan sido planificados previamente con una EAE de un tercio, ¿ya? De un tercio del tiempo. Ahí sí hay una disminución de plazos de evaluación. Entonces, lo estamos fortaleciendo, queremos que se use. Entendemos que un proyecto que haya sido planificado con EAE, por decirlo de alguna manera, es como que tiene un sello de calidad y por lo tanto pensamos que en estos casos sí puede haber una disminución de plazo. Ejemplos estos son ejemplos que hoy día ya existen y que esperamos que entonces se puedan ampliar o profundizar. Por los desarrollos de energía eléctrica y estudios de franja. Estos son dos instrumentos que realiza el Ministerio de Energía y habilitación normativa de terreno. Esto lo hace el MIMBU. Y estoy terminando ya. En la parte de certezas también,
de cómo aumentamos las certezas en una evaluación, aquí hay un tema bien central que es establecer la rectoría técnica del SEA sobre la evaluación. Y esto se asegura de la siguiente manera: instruir procedimientos asegurando que se cumplan los plazos legales, revisar mérito, competencia, fundamentación de las observaciones formuladas por los organismos de administración del Estado con competencia ambiental. Cuando yo les mostré esas barras y decía que la suspensión que solicitan los titulares es la razón por la cual la tramitación es mucho más larga que los plazos legales, uno podría decir así un poco como coloquialmente, bueno, algunos dirán es que los proyectos son muy malos, entonces tienen que pedir suspensión para mejorarlos, y otros dicen, lo que pasa es que llega una cantidad indiscriminada de comentarios que uno no tiene tiempo para resolver en los plazos que nos dan y por eso tenemos que pedir suspensión. Bueno, haciéndose un poquito cargo de esto, aquí le estamos dando la rectoría técnica del SEA para que ellos puedan ver bien de cuáles son las observaciones que realmente tienen mérito o no. Bueno, calificar los proyectos conforme al expediente y asegurar una evaluación centrada en el cumplimiento de la normativa. Estoy pensando si quizás el término anticipado, esta es una propuesta, hoy en día existe la posibilidad de decir, mira, su proyecto le falta información relevante o esencial, mejor retírese y ingréselo de nuevo. Es un instrumento que ocurre no mucho. Yo creo que aquí la directora podrá también referirse un poco más en detalle de cómo está funcionando esto. Por un lado, uno no quiere que se arrastren proyectos malos por mucho tiempo, porque entonces llegan el final y son rechazados y en el fondo hacen perder tanto al titular como al Estado tiempo, si es que son demasiados malos, pero pensamos que hay ciertos ajustes que se tienen que realizar, y por lo tanto aquí hay una propuesta de que se amplíe el plazo de este instrumento, no para los primeros 30 o 40 días, sino que después de la primera adenda, que es como cuando el titular ya realmente pudo demostrar si es que ha podido subsanar cosas eh, problemas importantes de su proyecto. Ya, esta es la última. Otras modificaciones, hay una propuesta de un registro de consultores, también debería aumentar el tema como de calidad de los proyectos, y programas y subprogramas de la evaluación ambiental, que el propio SEA pueda ver dónde necesita reforzar para ciertos proyectos en particulares, o ciertas regiones en particulares, o ciertos o AECAS en particular que requiere reforzamiento. Y con eso termino. Muchas gracias. Gracias, ministra, por la presentación. Sugiero que pasemos inmediatamente con la directora del SEA y después entonces las consultas. Bueno, por supuesto vamos a escuchar también a Sebastián si tiene que complementar algo. Y después las consultas de los señores o señoras senadoras. Muy bien, senadora. Muchas gracias. Por su intermedio, saludo a toda la comisión y a los asesores presentes, por supuesto a la ministra y a su secretario, Sebastián. Mi presentación se va a centrar en mencionar cómo este proyecto de ley refuerza las potestades del Servicio de Evaluación Ambiental, aportando también algunos datos y algunos elementos, recordando algunos antecedentes de la evaluación de impacto ambiental, siempre por supuesto quedando a disposición de la comisión para poder aclarar cualquier punto ahora y durante la tramitación, cualquier punto que desde lo técnico pudiese ser relevante para la comisión. En primer lugar, en relación con las potestades del Servicio de Evaluación Ambiental, que se contienen hoy en el artículo 81, de alguna forma con el proyecto pasamos no solo de administrar el sistema de evaluación de impacto ambiental, sino que también se reconoce nuestra función de evaluación, que para el servicio es importante que eso se reconozca. Se mantienen las funciones que ustedes ven. Se mantienen las funciones que ustedes pueden ver en esa lámina, que es principalmente un resumen del artículo
81, también agregando, como ha señalado la ministra, la función de dictar instrucciones generales y de determinar programas y subprogramas de fiscalización. Entonces, como decimos, podemos avanzar a que se reconozca la función, pasamos antes de una institucionalidad coordinadora a una institucionalidad que administra el sistema, a una que se reconoce que tiene el rol de rectoría técnica exclusiva y excluyente en la evaluación de impacto ambiental. Ahora, siempre vale la pena recordar, esta comisión conoce muy bien lo que es el sistema de evaluación de impacto ambiental como sistema o un instrumento de gestión ambiental preventivo que busca asegurar que los proyectos cumplen con la normativa ambiental vigente y con los requisitos de los permisos ambientales sectoriales operando como una ventanilla única, y también que los proyectos se aseguran de mitigar, compensar o reparar los potenciales impactos significativos que presentan. Y en este diagrama, que es la evaluación de impacto ambiental, lo que se modifica entonces es el órgano que califica los proyectos, aprobando, rechazando o aprobando con condiciones, que deja de ser la Comisión de Evaluación Ambiental en la región, como señalaba bien la ministra, pasando a ser los directores regionales, y eso tiene también algunas consideraciones en el informe financiero que se podrá explicar después. Y por otra parte, en cuanto a los recursos administrativos, deja de conocer este comité de ministros ad hoc que hoy día existe y que conoce los recursos de reclamación administrativos para ser resueltos también por la dirección ejecutiva del servicio. En cuanto al flujograma, perdón, de una DIA o de un estudio, vemos que las principales se mantiene este flujograma, pero tenemos algunas modificaciones, como se explicaba, se amplía el plazo para poder poner término anticipado a un proyecto. El término anticipado, conocido también coloquialmente como IRE, ¿no es cierto?, la falta de información relevante y esencial, es una herramienta que se incorporó con la modificación del 2010, que permite un poco morigerar ese juego que existía de dar información, partir con poca información para ver cuánta información adicional se pide y ahí empezar con tira y afloja. Antes eran ilimitadas, digamos, las veces en que se podía presentar una adenda, luego un Ixara, y en ese momento, en el 2010, eso se acotó, y cuando se publicó esta ley, comenzó a haber muchos términos anticipados de proyectos, llevando en el fondo a que los proyectos ingresaran de manera más completa. Aún así, no deja de haber cierto debate respecto de la oportunidad o cuán correcto o adecuado es que se le ponga término a un procedimiento, entonces con esto se amplía también el plazo. Eso es como en términos del flujograma. También eh, se dan herramientas para poder poner término anticipado, por ejemplo, cuando hay un incumplimiento o cuando hay una incompatibilidad de la localización. Y eso tiene que ver con el no temprano que siempre solicita la industria, es decir, si hay algún antecedente del proyecto que implica que el proyecto no se puede realizar por su localización, ¿para qué esperar al final? Se da herramienta, ¿no es cierto?, al servicio para poner término anticipado si es que se ve que el proyecto tiene una localización que es incompatible con los instrumentos que se refieren justamente a localización de proyectos. Y bueno, ahí cambia, por supuesto, la calificación, por cuanto la calificación deja de ser hecha por las comisiones para ser realizada por los directores regionales. Y en relación con los estudios de impacto ambiental, bueno, básicamente la misma idea, agregando también la posibilidad de, en el caso de las declaraciones, como bien explicaba la ministra, siguen siendo la participación ciudadana a solicitud de 2 organizaciones o de 10 personas, pero sin tener que demostrar el cumplimiento de los requisitos de las cargas ambientales, que ha sido como un poco antipático de alguna forma, en el sentido de que ha sido cuestionado por los tribunales, por lo tanto se ha tenido que devolver, ha generado bastante judicialización este aspecto, y sin perjuicio de que el servicio en la dirección ejecutiva dictamos un instructivo favoreciendo, dando una interpretación favorable al ejercicio de estos derechos humanos involucrados, y en el último tiempo no se han rechazado solicitudes de participación ciudadana, salvo en un caso que se revirtió. Sin perjuicio de esto, es importante dejar asentado esto a través de la ley. Luego, sí, bueno, voy a saltar un poco esto, tiene que ver con un diagrama de lo que es la evaluación de impacto ambiental, que con mucho gusto en otros momentos podemos especificar para poder aclarar algunos conceptos de área de influencia, predicción de impactos, tiene que ver con la técnica de la evaluación de impacto ambiental y los distintos instrumentos que se ven en este sistema de ventanilla única.
y luego recordar las principales diferencias entre un estudio y una declaración de impacto ambiental en cuanto a los plazos. La tramitación de una día es de 60 días, ampliables en 30 días hasta 90, y los plazos legales de un estudio son de 120 días, ampliables hasta 180. Aquí, como pueden ver, el cambio principal es que se mantiene la participación ciudadana en las declaraciones de impacto ambiental a solicitud de un grupo de personas, y que cumpliendo con los requisitos legales ya no se debe demostrar lo de las cargas ambientales. Y cambia también, como se ha dicho, el sistema recursivo, resolviendo de los recursos en contra de las RCAs que califican una día, la dirección ejecutiva, y luego se deja, perdón, eso es lo que ocurre ahora, pero va a ser lo mismo para las RCAs que provienen de estudios de impacto ambiental. La siguiente. En cuanto a los plazos, esta diapositiva ya la mostró la ministra. Es para aclarar que, dado que tenemos silencio administrativo, que tenemos estos plazos legales y que también tenemos todos los indicadores y los incentivos para hacerlo así, los plazos legales se cumplen siempre por el servicio en conjunto con las comisiones. Pero efectivamente tienen que suspenderse y existe ahí a la izquierda, pueden ver cómo han aumentado los días de tramitación por la necesidad de los titulares de poder ajustarse y contestar a la información que se pide complementar por parte del servicio y también de los organismos con competencias ambientales. Pero ustedes pueden ver abajo cómo los días en rosado, ¿no es cierto?, cómo se mantienen, perdón, en verde, cómo se mantiene más o menos el promedio de los días de evaluación, tanto en los estudios como en las declaraciones. En cuanto a la calificación, de proyectos, bueno, ahí está, ya tenemos ¿Pasa el siguiente? Sí, aquí tenemos los indicadores, por ejemplo, de gestión. Esto para explicar a esta comisión, honorable comisión, que los plazos no solamente se cumplen, sino que tenemos indicadores para calificar los proyectos no en 90, sino que en 80 días, no en 190, sino que en 170 días. Así que ese esfuerzo se hace. Em, En cuanto a otros datos del sistema de evaluación de impacto ambiental, todos sabemos que el número de proyectos que se evalúa y se califica es un reflejo del estado de la economía y de la cantidad de proyectos de inversión que ingresan. Lo relevante quizás a tener como dato, porque a veces hay bastantes mitos, ¿no es cierto?, es que se mantiene el porcentaje más o menos de proyectos que una vez que son calificados, son aprobados. Es decir, de los proyectos que llegan al final y reciben una resolución de calificación ambiental, tenemos que el 93,4% es aprobado, y el 6,59% es rechazado, esto en los últimos 2 años, no, del 93, perdón, al 2023. Y de eso, efectivamente, los proyectos que son judicializados son los menos. Andan por ahí, digamos, un 5%, un poco más de los proyectos que tienen una calificación ambiental, por ejemplo, favorable, y que luego son judicializados. En cuanto a las consultas de pertinencia, que bien ha mencionado la ministra, que ocupan gran parte del trabajo tanto de la dirección ejecutiva como de las direcciones regionales del servicio de evaluación ambiental, podemos ver que tenemos pertinencias de proyectos que tienen una resolución de calificación ambiental, de proyectos que existen pero que no tenían porque eran más antiguos, u otras razones que no tenían calificación ambiental, o bien de proyectos nuevos. Y vemos que las respuestas a la consulta de pertinencia en la mayoría de los casos son, ahí está abajo a la derecha, son que los proyectos no ingresan. Y aquí, evidentemente, tenemos un gran desafío regulatorio que se ve acompañado de la ley que crea los delitos económicos y atentados al medio ambiente, que le da también a la pertinencia, a la resolución que recae en una pertinencia, un valor de eximente de los delitos de elusión que incorpora esta ley. Sin embargo, aquí tenemos un desafío importante porque, como bien ha dicho la jurisprudencia de la Contraloría y señala siempre el servicio, una resolución que recae en una consulta de pertinencia es un acto administrativo de opinión que no modifica la resolución de calificación ambiental, y se hace a la luz de los antecedentes que el titular entrega. Tampoco tiene participación ciudadana, no es realmente una evaluación de impacto ambiental. Por lo tanto, a través de este mecanismo que explicaba
la ministra, de las declaraciones juradas se trata también de promover que en los casos en que sean modificaciones de proyecto, en que el titular realmente considere que ese proyecto, que esa modificación no debe ingresar al sistema, pues lo declare, asumiendo también el riesgo eventualmente de que la superintendencia, por ejemplo, considere que eso no era así. Pero esto es un mecanismo que nos parece importante. Tiene que ver también con nuestra rectoría técnica, si bien el servicio dicta instructivos como el del año pasado, en que dice, por ejemplo, las consultas de pertinencia no son un trámite obligatorio, bueno, no siempre nos hacen caso, por ejemplo, las direcciones de obra. Por eso es una de las razones por las cuales necesitamos mayores herramientas. En cuanto al acceso a la justicia ambiental, en el contexto del acuerdo de Escazú y también de las mayores certezas que necesita el sistema, al tener la ley 19.300 combinada con la ley 20.600, un sistema que solamente habilita la presentación de recursos administrativos ciudadanos a quienes han formulado observaciones, se limita este requisito que resulta de alguna forma en una barrera al acceso a la justicia, y aquellos ciudadanos que están interesados, que tienen interés en el resultado en una resolución de calificación ambiental, también van a poder reclamar. Con esto entonces se desincentiva esta institución de la invalidación, ¿no es cierto?, que ha ido surgiendo como una herramienta, como una puerta para aquellos ciudadanos que no supieron o no quisieron o no pudieron formular observaciones y se quedan sin recursos. Entonces esto favorece tanto los estándares del Acuerdo de Escazú en términos de ampliar el acceso a la justicia ambiental, como también da mayores certezas porque se ha gastado mucho tiempo en litigios discutiendo si es que alguien podía o no podía reclamar, si se consideraran o no se consideraran adecuadamente las observaciones. Con eso queda la participación ciudadana, en mi opinión, más limpia, sin hacerle el reproche o la exigencia a quien participa de estar pensando en la vía judicial eventual futura, que no es una forma, digamos, de buena fe de tratar a la ciudadanía. Así que esa es la principal modificación en cuanto a la vía judicial. Aquí tenemos una mirada, digamos, estas son las fotos de las causas que hoy día está llevando en este momento el servicio. Recordemos que el servicio le toca la representación tanto de las direcciones regionales, dirección ejecutiva, comité de ministros y comisiones de evaluación. Y este es el número de causas que hoy día están, como ustedes pueden ver, que hoy día están en trámite en los distintos tribunales. Y en cuanto a las invalidaciones, que ha ido surgiendo, ¿no es cierto?, y que se mantienen, siempre se mantiene la posibilidad de que se presente una solicitud de invalidación y el riesgo, si es que lo miramos desde la perspectiva de un titular de un proyecto, o la esperanza, si es que lo miramos desde la perspectiva de alguien que se opone a un proyecto, de que se invalide, y para eso existen 2 años, porque aquí se aplica supletoriamente la ley de procedimiento administrativo. Y como ustedes pueden ver también, estas solicitudes de invalidación se tramitan a través de las comisiones de evaluación ambiental, porque son las comisiones las que dictan las resoluciones de calificación ambiental. Así que esta disparidad, esto tiene que ser eventualmente, hoy es coordinado, ¿no es cierto?, por la Dirección Ejecutiva del Servicio, pero no permite de una buena forma ejercer la rectoría técnica, porque aquí recordamos que muy relevante, ¿no es cierto?, junto con los plazos, es dar confianza a todos los administrados. Este es uno de los principales objetivos de esta reforma. Lo que requieren los administrados, tanto la ciudadanía como los titulares de proyectos, es tener certezas jurídicas y técnicas en la evaluación, que la evaluación de impacto ambiental avance hacia ser lo más predecible posible. En cuanto a la administración del sistema de evaluación de impacto ambiental, hoy día nosotros tenemos, digamos que hacemos un uso muy completo de nuestra facultad del artículo 81 de unificar criterios, y eso lo hacemos a través de la publicación de criterios de evaluación, de guías, que los acompañamos de capacitaciones, lo he dicho también en esta comisión en otras ocasiones, son capacitaciones gratuitas, abiertas a todo el público, con el objetivo de que los proyectos ingresen sólidos, robustos y bien construidos. Y también dictamos instructivos y ofrecemos también en nuestra página una serie de reportes estadísticos. Estamos haciendo muchas mejoras que en otro momento con mucho entusiasmo puedo venir a contarles. Tratamos de ejercer esta rectoría técnica exclusiva y excluyente, pero necesitamos más herramientas, ¿no es cierto?, para tener esta rectoría más consolidada de un punto de vista de la evaluación de impacto ambiental.
Estos criterios, guías e instructivos buscan justamente dar certezas a la evaluación y esperamos entonces que con la facultad de poder emitir instrucciones que van a ser publicadas en el diario oficial, estas instrucciones tengan que ser acatadas tanto por los titulares de proyecto como por los otros organismos con competencias ambientales. Facultad que hoy día, por ejemplo, tiene la Superintendencia del Medio Ambiente y que ha resultado muy eficaz para estandarizar y para unificar criterios y hacer, y la idea aquí, ¿no es cierto?, es poder hacer la evaluación de impacto ambiental más predecible. Las guías y los criterios de evaluación hoy día son priorizados en función de políticas públicas, de jurisprudencia de los tribunales superiores o de la Contraloría. También van buscando ordenar y unificar criterios. Con este proyecto nosotros esperamos tener mayores herramientas para unificar criterios y para poder generar mayores confianzas. Aquí están las capacitaciones, otro día les vengo a contar de todas estas cosas que nos ponen muy orgullosos en la gestión del servicio de evaluación ambiental. En cuanto al registro de consultores, este hoy día existe en la ley, pero es meramente informativo. Es un registro que no tiene mayor valor. Entonces, este proyecto avanza para darle mayor valor para que de alguna forma se pueda acreditar la calidad de los consultores que participan y que son quienes deben presentar los estudios y de las declaraciones. Así que también esto sería una herramienta que puede ser más útil. Muchas veces nos preguntan, ¿no es cierto? Nosotros no podemos recomendar un consultor u otro, pero aquí podríamos tener, digamos, este registro podría avanzar hacia poder dar una mayor indicación y aportar más información para un titular de proyecto a la hora de elegir a su consultor. Bueno, en relación con las distintas herramientas que nos provee el proyecto y con las que contamos en general, solo contarles, digamos, que hemos estado avanzando en los 3 ejes de la gestión que nos hemos planteado como, primero, asegurar una evaluación de impacto ambiental técnica y de excelencia, por otra parte, implementar el acuerdo Escazú, y en tercer lugar, incorporar el cambio climático en la evaluación de impacto ambiental, y tenemos varios avances en estos aspectos con las herramientas que nosotros tenemos, que como bien digo, las desplegamos, digamos, en su máximo potencial con los recursos que, por supuesto, tenemos. En cuanto a la incorporación del cambio climático en el sistema de evaluación de impacto ambiental, ya está por publicarse el reglamento de la Ley Marco de Cambio Climático en relación con la evaluación de impacto ambiental. En realidad, la modificación al reglamento actualmente vigente del CIA para poder cumplir con la Ley Marco del Cambio Climático. Y nosotros también tenemos una guía metodológica para la evaluación en relación con el cambio climático y un reciente criterio de evaluación sobre el cambio climático en la evaluación ambiental del recurso hídrico. También hemos ido avanzando también en gestión, en mejorar nuestras herramientas geográficas. Tenemos un sistema de geoinformación que a través de gestión con los distintos organismos competentes vamos mejorando, ampliando las capas de información que están disponibles sobre el territorio, que es una herramienta muy valiosa también para la certeza. Hemos estado también avanzando gracias al apoyo de la ley de presupuesto y ahí con distintos recursos en un proyecto de modernización del CIA electrónico. Si bien el CIA, ustedes saben que se tramita electrónicamente la evaluación de impacto ambiental y es un sistema bastante admirado dentro de la administración del Estado en Chile y también en otros países, sin perjuicio de eso, estamos conscientes de que ese sistema electrónico permite aún mucho más para poder aplicar inteligencia artificial, poder hacer cruces de datos, interoperabilidad, todo lo cual también favorece finalmente la certeza en la evaluación, lo que también termina redundando en beneficio, por supuesto, hacia los plazos en la evaluación de impacto ambiental, hacia la transparencia, hacia gobierno abierto, en fin, con múltiples beneficios. En otra ocasión, con mucho gusto, les puedo hablar también de aquello. Quedo disponible, Presidenta, para lo que... Muchas gracias a la directora, por supuesto, Valentina Durán. No sé si van a complementar algo. No, hasta ahora aquí no. Bien, entonces le ofrezco la palabra, senadores. Senadora. Sí. Senadora Paulina. Gracias, Presidenta. Bueno, agradecer la presentación de la ministra, de la directora y la presencia también de todo el equipo, porque eso, sinceramente, a propósito de lo que decía la ministra en un inicio, al menos una muestra de preocupación y que luego quienes correspondan van a continuar, ¿verdad?, con el detalle ya del proyecto. A ver, esto a modo muy general, pero sí quiero manifestar algunas cuestiones que incluso estuve revisando durante estos días a propósito de que el presidente ya, bueno, ingresó a los proyectos, tuvimos esta actividad en la que además pude participar, y quiero partir por lo siguiente. Han surgido críticas
tanto de economistas o de ex autoridades del ministerio como de Greenpeace. O sea, la cosa ha sido como bien transversal, eso quiero tratar de decir, y bueno, y varias más, ¿verdad? Con distintas incluso columnas a los diarios o entrevistas, en fin. Y la verdad es que la crítica no es, por eso que quise partir por esto, no es a que, qué sé yo, no es un minuto para presentar una reforma como esta o que tengan un diagnóstico distinto al que busca el proyecto, que es la reducción de plazos, sin que eso signifique reducción de exigencia, sino que al revés, que ya que estamos enfrentando esto con tanta decisión, ¿cómo vamos a continuar? Y aquí cito textual algunos plazos, y esta es una de las preguntas, Presidenta, a ver si efectivamente esta modificación nos va a llevar a aquello o directamente es más ambiciosa, porque insisto, cité textual, o sea, escribí textual algunas de las críticas que era fija objetivos menos ambiciosos de lo que se había comprometido, o hay objetivos tímidos, o bueno, ya lo de Greenpeace un poco más, porque ahí se nos cambiaron gato por liebre, pero insisto, está enfocado a que se esperaba que esto redujera aún más los plazos. Lo que insisto, yo creo que como crítica, al revés, lo tomo de manera positiva, porque evidentemente estamos todos en el diagnóstico de lo que se requiere es hacer más expedito la revisión de los proyectos y ojalá demorarnos menos en esta revisión o evaluación, con todo lo que eso conlleva detrás, ¿cierto? Desde el punto de vista del tema de la certeza o el tema de la inversión y la economía, de atraer proyectos y no que se vayan a otros lados donde a lo mejor la tramitación es más expedita. Y bueno, continúan entonces señalando que después de todo lo que podamos eventualmente revisar, modificar y despachar, ojalá de este Congreso, de igual manera, 6 años se va a demorar una planta desalinizadora, y lo quise poner como ejemplo a propósito de la zona a la que yo represento, la región de Antofagasta, y también, por qué no decirlo, con la sequía que hoy día hay y la modernización en este tema, me imagino que esos son de los proyectos que uno podría decir podrían tener una preferencia, ¿cierto? O demorarse menos. Y que en definitiva toda la reforma buscaría o arrojaría, ¿cierto?, una disminución de un 24% en los plazos. Entonces, esa es mi primera pregunta para que a ver si nos puedan ratificar aquello, Presidenta. Y luego, esto ya es mío a propósito de que es la segunda vez que veo la presentación y podemos acceder a aquello, que yo tengo una duda y lo planteé también en la reunión respecto, o sea, estoy de acuerdo con reemplazar o eliminar directamente los COEVA y también el Comité de Ministros, quiero partir diciendo aquello, pero tengo dudas respecto de si concentramos la decisión final de un recurso de reclamación en una sola entidad, que en definitiva es en una sola persona. Porque obviamente que cuando uno tiene un cuerpo colegiado o bueno, o compuesto al menos de 2 o 3 personas, la decisión va a tener distintos focos. Va a tener un foco ambiental, va a tener un foco económico, va a tener un foco a lo mejor de descentralización si van participando, no sé, en un último organismo, el director de la región donde se dio el proyecto, bueno, no lo sé. Pero entiendo perfectamente que sobre todo el del nivel nacional, donde se va a hacer cargo, ¿cierto?, la dirección ejecutiva, es un recurso jerárquico. O sea, como cualquier recurso jerárquico que se lea en un ministerio, por ejemplo, bueno, terminamos, ¿cierto?, en la subsecretaría, en el ministro, pero cuando partió en alguna seremía o en alguna dirección regional, pero sí creo que si vamos y esta ya es una opinión personal, pero a lo mejor algunos la compartirán, si vamos a eliminar un comité de ministros, porque no queremos que se sigan politizando las decisiones, indiferente del gobierno que esté de turno, lo que también creo no puede pasar es que lo llevemos a la decisión de un organismo que va a tener eventualmente un solo foco o un foco primordial, que evidentemente es el medio ambiente, ¿cierto?, en el caso de la dirección ejecutiva. O sea, creo que tenemos que tratar de lograr un equilibrio en ese punto. Y también respecto de el mismo recurso de reclamación, a mí me parece, bueno, creo que es de los aspectos positivos, o sea, que acá es cierto que incorporar un recurso de reclamación único, menos engorroso, es algo positivo dentro de todo el procedimiento, pero tengo dudas respecto de la carga de la prueba. O sea, yo, de hecho, interrumpí a la ministra, ¿cierto?, cuando señalaba que es muy complejo, es muy difícil para quien presente el recurso contar con toda la prueba, porque lógicamente detrás de ese vecino o de esa organización no hay un estudio jurídico, no hay tantos asesores. Bueno, a veces hay, pero en general podría ser una cuestión discriminatoria en vez de facilitar el acceso a la justicia. Pero también creo que cargar completa la carga de la prueba al proyecto, bueno, al que esté presentando un proyecto, podría resultar
podría terminar con un giro distinto, o sea, que cualquiera presente cualquier cosa total, yo no tengo nada que probar, así que bueno, que lo prueben ellos. O sea, creo que allí también falta un equilibrio respecto de la prueba dentro de lo que encuentro positivo, que es la incorporación de este recurso de reclamación. Y respecto de la consulta de pertinencia, que también es una cuestión que encuentro muy positiva, que a mí me ha tocado muchas veces verlo incluso desde mi propia región, que hoy día se gasta tiempo, recursos y un largo, etcétera, respondiendo a aquello que además los mismos solicitantes saben que no corresponde, pero bueno, al final con tal, muy típico nosotros, ¿cierto? Tener todo por escrito y con firma y ponernos el parte de antelería, lo preguntamos igual. Pero en este caso, el presentar la declaración jurada que solo baste aquello, no estoy segura y por eso prefiero preguntarlo si es o sea, cuáles son los requisitos para que rija esa declaración jurada, porque lo contrario, claro, tampoco nos podemos pasar al otro lado, ¿cierto? De que al final vamos presentando declaraciones juradas y al revés. Sabemos que más que una consulta de pertinencia estamos modificando el proyecto con envergadura. Así que eso por ahora, Presidenta, pero yo creo que si ya estamos discutiendo esto, obviamente, al menos para mí, es una cuestión positiva. Está avanzando en permisología. Muchas gracias. Gracias, senadora Núñez. Senador Urresti, usted va a hacer uso de la palabra. Sí, Presidenta, saludar a la ministra, a la directora ejecutiva que han hecho la presentación y agradecer. Aquí tengo al menos el texto que me han facilitado. Un par de consultas. En el recurso me parece interesante, este recurso único de reclamación simplifica. ¿Cómo lo van a vincular con un punto que yo he hecho en esta comisión a propósito de la ley que establece el recurso de casación en una legislación aparte? Yo insistí y reiteré que es importante tener un solo sistema recursivo en general. Yo me oponía o hice mis observaciones respecto al recurso de casación, poder establecerlo por ley, pero me allanaba esa situación para dar certeza tanto a unos u otros, pero creo que es bueno que el sistema recursivo esté integrado en esta reforma y no en una ley separada, porque podemos entrar en contradicción. No quiero entrar al mérito en particular de este recurso único de reclamación, pero lo que le pediría ahí a la ministra o al Ejecutivo en general, cómo incorporan o cómo podemos en esta ley tal vez incorporar esa discusión que se ha hecho del recurso de casación, porque te da una coherencia recursiva y no terminamos con una situación que en vez de simplificar puede dar más incertezas. Es bueno para cualquier parte. Quien presenta un proyecto, la administración o quien se siente afectado, poder tener el recurso de queja y de recurso, perdón, de casación, que lo estudiamos y creo que es importante tenerlo consagrado, pero no en dos normas en dos procesos absolutamente distintos. Yo se lo señalé, ministra, que era importante que ese proyecto dejar un poquito pendiente e incorporarlo acá. Preguntarle si lo van a hacer, si lo pueden hacer, o también se incorpora la casación como un elemento integrador del sistema ambiental. Eso primero. Segundo, ustedes hacían una referencia principalmente a un par de proyectos de ley que se consignan en los antecedentes, de los cuales soy autor de un par de esos proyectos. Entonces me gustaría ver cuál es el tratamiento, porque el Ejecutivo, cuando le hemos planteado la posibilidad de modificar y que las plantaciones forestales se sometan a estudio de impacto ambiental, nunca tuvimos el patrocinio ni ninguna ayuda en ese sentido. Y no obstante que se consigna el boletín 11696-12 respecto a los suelos frágiles. Nosotros en definitiva lo que entendemos es que las plantaciones forestales deben ser de las actividades más importantes por la magnitud del territorio que ocupan y por los impactos ambientales que tienen. Y veíamos que claramente había una elusión tremenda. Nosotros presentamos este boletín, pero quedamos solo como la UNA en su defensa. Entonces, si es lo que usted señala ahí a propósito de suelos frágiles, y ya que lo consigna aquí en la página, en el mensaje, si lo van a considerar o es poesía, digamos, esto. Porque creo que es el momento, ya que estamos regulando situaciones, que no nos pase de contrabando la industria forestal, que es una industria tremendamente contaminante, tremendamente con tremenda cantidad de impactos ambientales. Y si esto es poesía o es
o es una voluntad de incorporarlo? Porque este proyecto, sin ir más lejos, lo presentamos con la senadora Allende, Quintana, Órdenes y el ex senador Navarro. eh, Está consignado. Principalmente, ustedes hicieron solo una referencia respecto al tipo de suelo. En qué se va a incorporar eso, ya que está consignado? Y por último, la discusión que o me lo perdí o no pude consignarlo directamente, em, la responsabilidad en el daño ambiental, legitimidad del Consejo de Defensa del Estado. Yo creo que uno de los temas fundamentales, a mí, más allá de, de los permisos, que obviamente todo lo que sea mejorar los flujos de información, los plazos de respuesta, creo que eso es bueno, pero no creo que ese es el centro ambiental de una reforma de esta naturaleza. Es ¿cuál es la visión o cuál es la opinión que tiene el Ejecutivo respecto al daño ambiental? Nosotros, termino con esto, Presidenta, también presentamos un proyecto que lo consignan acá, de poder establecer que las sanciones aplicables en el daño ambiental, una, puedan radicarse en el terreno, puedan tener esa multa, tener un beneficio en el lugar donde se produjo el daño y no vayan a la caja fiscal, que en definitiva era un poco emulando lo que sucedió con el fallo de Celco en la región de Los Ríos, que el propio fallo estableció que la multa se creaba un centro ambiental de humedales y reparación, una comunidad humedal y un conjunto de elementos reparatorios directos. ¿Ustedes van a innovar en esa situación o simplemente vamos a ver la posibilidad de las titularidades? Me parece bien lo del Consejo de Defensa del Estado, la legitimidad me parece era de cajón, digamos, pero si nosotros tenemos mayor, cerramos el sistema ambiental y tenemos la posibilidad de la persecución por el Consejo de Defensa del Estado para responsabilidad por daño ambiental, ¿en qué se traduce? ¿Va a haber más capacidad en esto termino? No vi en la memoria el informe financiero, salvo que me equivoque, refuerzo para el Consejo de Defensa del Estado. Y creo que eso es fundamental consignarlo, conversado con todas las procuradurías fiscales a lo largo de Chile, la cantidad de carga que tienen, y para que esto no sea, insisto, poesía, y sea efectivamente una herramienta de que la titularidad sea efectiva, que baje nacionalmente en las procuradurías fiscales regionales la capacidad de tener un persecutor experto en estos temas. Yo creo que el Consejo de Defensa del Estado hace tiempo está bien recargado de temas, han aumentado mucho reclamaciones que tiene que hacerse cargo, y le estamos dando acá una titularidad, pero no le estamos dando ninguna herramienta. Entonces también puede ser marginal o simplemente retórica la definición. Entonces, si hay voluntad de incorporar, reforzar al Consejo de Defensa del Estado en materia de daño ambiental y en general en titularidad de acciones ambientales que hoy día se van a ver reforzadas con esta ley y también la ley de delitos económicos y otro de delitos ambientales y otras normas que hemos aprobado. Gracias, senador Durresti. Por mi parte, quisiera, bueno, por cierto, agradecer esta, en realidad, la segunda oportunidad que tengo de escuchar y creo que hay que trabajarlo bastante bien y creo que es la mejor disposición, no solo el equipo que nos está poniendo el Ejecutivo al frente, digamos, integrado todos quienes deben estar, sino que también la disposición nuestra. Todos entendemos que hay que mejorar y esperamos que todas estas modificaciones ayuden efectivamente a tener el mejor sistema posible de evaluación y los impactos medioambientales. El proyecto incorpora dos tipos de declaraciones juradas, una que tiene que ver con que reemplaza las pertinencias y otras modificaciones a la RCA que no comprendan, comillas, cambios de consideración. Yo quiero saber cómo conversará, especialmente para los titulares, la exigencia de esta declaración jurada, o sea, con el delito, por ejemplo, de elusión al Servicio de Evaluación Ambiental en la Ley de Delitos Económicos Ambientales, y también si va a funcionar como un eximente de responsabilidad. Yo creo que eso es bien importante. ¿Cómo vamos a determinar los criterios para los cambios que sean de consideración? Comillas, digamos, porque se trata de criterios generales en relación al proyecto en sí, eso es también muy relevante. ¿Cómo asegurar que al eliminar el Comité de Ministros como componente político y poner más énfasis en un componente técnico, nosotros no podamos trasladar este componente político al CEIAP? Entonces, ¿qué mecanismo se va a incorporar para evitar esta situación? Y por lo mismo también, al darle la relevancia que va a empezar a tener las direcciones regionales, me gustaría una información más detallada cómo están compuestas en cada una de las regiones.
con cuánto personal humano, con recursos materiales, condiciones para que efectivamente puedan ejercer aquello en los términos que se ha planteado. O sea, que esté en el terreno, que sea parte de la región donde se va a ver un proyecto, pero al mismo tiempo que tenga todas las condiciones posibles para hacer el mejor desempeño. Después me gustaría, ¿por qué se decidió? Esto es un tema que ha acompañado a esta comisión muchos años, digamos, en el sentido de los proyectos que son sin calificación ambiental, de resolución ambiental, pues son muy anteriores a los proyectos de resolución de calificación ambiental, entonces a la institucionalidad ambiental. Entonces, ¿por qué no se incluyó, digamos, algo relativo a esos proyectos sin RCA? Yo creo que es un tema que nos ha acompañado, hemos presentado mociones, lo hemos hablado con las respectivas autoridades desde hace años y perseguimos de alguna manera más interés y voluntad. Nosotros entendemos que no es fácil, algunos son muy antiguos, en fin, pero muchas veces esos proyectos sufren algunas modificaciones, se supone que ahí puede intervenir la superintendencia de medioambiental, pero no siempre queda claro si efectivamente esas modificaciones no todos los proyectos que no tenían resolución de calificación ambiental realmente llegan a tener una cierta mirada en la superintendencia. Entonces muchos pasan nomás, pasan. Y algunos son muy antiguos y claramente generan daño ambiental o en fin. Y ahí tenemos un vacío que yo creo que este proyecto de alguna manera podría abordar. Y después existe en la actualidad una norma para calificar ciertos proyectos urgentes que se acortan sus plazos de tramitación. Entonces yo no sé cuál uso se le ha dado ya a esta norma existente. ¿Cuál es la versión que tienen ustedes y por qué se decidió ampliar entonces causales para esta prerrogativa si ya tenemos algo vigente? Entendiendo nosotros que muchas veces los plazos efectivamente pueden ser mejorados, pero de todas maneras es interesante saber aquello. En relación a la participación temprana, que puede ser una categoría súper importante, es como bien también necesario saber cómo aseguramos a las comunidades que van a tener toda la información disponible, porque no se trata que la participación temprana después sea acusada el titular de un proyecto que quiere cooptar a la gente, sino que de verdad se tengan acceso a esa información. Yo creo que eso es muy relevante. Yo no sé si en daño ambiental hay participación de los municipios, porque de alguna manera también sería importante que eso quedara más explícito. Se me perdió en tanta información, pero creo que es relevante. Y creo que aquí está la directora del Servicio de Evaluación Ambiental. Es bien notable ver cómo se cumplen los plazos, pero yo creo que igual tiene que tener un refuerzo, y sobre todo las direcciones regionales. Entonces yo creo que eso también sería bien importante tener en detalle, porque todos buscamos aquello. Y por supuesto lo central, que nosotros tenemos que evitar el daño ambiental en lo posible, tenemos que evitar las repercusiones negativas que puedan tener en nuestro medio ambiente o para la sostenibilidad, digamos, en términos más generales, pero también es cierto que tiene que haber un principio de no regresión. O sea, tampoco con eso queremos bajar los estándares que nosotros tenemos que ser exigentes en relación a las calificaciones ambientales. Entonces, yo sé que no es fácil esa conjugación, pero que es muy relevante. ¿Por qué digo todo esto? Porque ustedes mismos, y la ministra ni se diga, digamos, que ha sido objeto, más que la directora, en realidad ha estado apuntada la ministra, objeto de distintas críticas en el sentido de la permisiología de este país excesiva, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, tampoco uno quisiera que esto fuera visto solamente como una presión empresarial, minera o lo que sea, para que efectivamente ya, digamos, ya, tramitación más fácil, vamos poniendo un checklist y podemos decirle al inversor, mire, no se preocupe, usted en lugar de estar años, usted va a tener un plazo mucho más acotado y va a tener, todos buscamos esa certeza. Pero creo que es importante que eso sea sin regresión, creo que es importante que no bajemos nosotros nuestros estándares, es importante que encontremos el equilibrio que se dice mucho entre un desarrollo sostenible y por lo tanto con principios, digamos, de conservación, pero al mismo tiempo evitando el daño ambiental, pero al mismo tiempo dando certezas a aquel que va a invertir que pueda tener reglas del juego claras, donde cómo hacer sus procedimientos de calificación o de reclamación, eventualmente. Ahora, lo último que decía sobre la reclamación, el senador Durresti, bueno, también creo que lo dijo la senadora Paulina Núñez, es un poco preocupante esta declaración jurada, sino más. O sea, debería tener requisitos bien específicos, porque eso podría ser tomado muy ligeramente, por decirlo de alguna manera, y podría ocasionarnos, buscando algo positivo, generarnos al revés, un efecto, digamos, adverso, en el sentido de que tal vez por ahí puedan pasar proyectos que de verdad no necesariamente deberían eximirse en responsabilidad o en las vías, en fin.
Eso por ahora, para que tengamos tiempo, para que puedan contestar. Oiga, un asunto, ministra, por su intermedio, uno de los objetivos para que el proyecto no aparezca como un traje a la medida a los empresarios, y no creo que los empresarios mineros estén detrás de esto y los salmoneros y todo eso, no quiero pensar eso. Yo creo que este es un proyecto que tiene que pensarse en permisos, mejorarlos, los plazos, uno puede regularlos, pero yo creo que también es mejorar la institucionalidad. Y ahí le hacía dos observaciones, lo de industria forestal, lo de las casaciones para la estructura íntegra de los recursos, tener un sistema recursivo que nos permita, más allá de particularmente esta revisión, que me parece bien, pero hay otras anomalías y hacía la referencia, y se me quedaba otro boletín que también presentamos y que tampoco se nos colaboró mucho en ese patrocinio, que es la modificación de los tribunales ambientales en el nombramiento y duración del cargo. Nosotros ahí tenemos una anomalía, Presidenta, también firmamos ese proyecto en conjunto. Cuando nació la institucionalidad de los tribunales ambientales, nosotros sometimos para nombrar un ministro del Tribunal Ambiental, es el funcionario con mayor etapas que tiene que pasar en la administración. Tiene alta dirección, después va eh, al poder judicial, tiene que hacer una terna la Corte Suprema, después va al Ejecutivo y después viene al Congreso. O sea, eso yo creo que tuvo un buen origen en la primera vez, porque no teníamos eh, profesionales dispuestos a esto, se hizo ya una base. Además teníamos la calidad de tener que integrar científicos, que no sabíamos cómo los intercalábamos. Ya está en régimen, estamos en tercera o cuarta renovación, y nosotros presentamos un proyecto de ley para ya teniendo a estos ministros, que sea un sistema que haga una terna la Corte Suprema, el Ejecutivo, pero que salgan de la alta administración. Y esto lo digo por lo siguiente, ministro, y también a propósito que me imagino que ustedes, cuando hicieron este proyecto, quieren eliminar cosas que son ya absolutamente anacrónicas o que lo superó la realidad. Se demora tanto el proceso, y la senadora Núñez de Antofagasta lo entenderá mejor, porque es donde tenemos más inconvenientes con los nombramientos, que es tan largo el proceso que esa persona que seleccionaron, cuando ya está disponible para ser nombrado, se fue a otro lugar. Se casó, se fue a hacer un posgrado, aceptó otro cargo, porque entre que parte con la alta dirección pública y está elegible en el Senado, pasaron 1 año y medio. Entonces yo creo que también sería bueno poder incorporar eso en materia del Ejecutivo, por la iniciativa, el poder simplemente eliminar una de esas etapas, que yo creo que es la etapa de la alta dirección pública, que no tienes, solo como anomalía, ministros que han sido seleccionados, que son titulares, cuando postulan no han quedado seleccionados. Eso también demuestra que el sistema es absolutamente, ver si se puede incorporar. Yo le voy a pedir la palabra entonces tanto a la ministra, a la superintendenta y a cualquiera de los asesores o su secretario o a Sebastián Erwin, si nos quieren dar permiso. Probablemente va a tener que prorrogar unos 10 minutos porque es indispensable que tengan el tiempo para poder contestar. Obviamente que esta es la primera sesión de la comisión, digamos, formal, pero de todas maneras es importante que pudiesen dar respuesta a estas inquietudes. Gracias. Sí, muchas gracias, Presidenta. Muchas gracias por todas las consultas, preguntas, observaciones. Voy a responder lo que yo pueda responder. Estoy acompañada de 3 magníficos abogados y abogadas acá en la mesa, así que, siendo yo física, obviamente que no voy a responder las partes más legales. Y el subsecretario, después la directora ejecutiva, las cosas podrá responderlas más del SEA, y Sebastián también. A ver, quizás primero un comentario general de recordar cuál es hay una parte de la génesis de este proyecto que yo no mencioné en la presentación, y es que esto es parte de pacto fiscal. ¿Ok? Eso significa de que, independiente de que habrían muchísimas cosas que uno quisiera reformar en la 19.300, igual esto está acotado a los temas que nos permitan dar certeza y disminución de plazo. Ahora, para que esas dos cosas ocurran, los 3 pilares son importantes, así que yo creo que aquí están todos los pilares que son relevantes, pero voy a dar un ejemplo
Inicialmente nosotros pensábamos incluir algunos artículos que reforzaban educación ambiental, porque esto fue algo que apareció en los diálogos que tuvimos, etcétera. A mí me sigue pareciendo muy importante, pero evidentemente ya no queda como bajo las ideas matrices de que esto tiene que ser aportar al pacto fiscal y por lo tanto eso tendrá que ser otro proyecto. ¿Qué quiero decir? Que aquí no está todo incorporado a lo que uno quisiera, tampoco todas las mociones que existen en el Congreso y eso debiera responder algunas de las preguntas de por qué hay cosas que no están acá, como el tema de los tribunales ambientales, y tampoco, senadora, tampoco está el tema de qué se hace con los proyectos pre-RCA. ¿Ok? Esa es la respuesta. A ver, pero algunas cosas sí están, y yo entiendo que justamente eliminar la palabra suelos frágiles va a permitir que algo que hoy día no ocurre, es que hoy día no ingresan proyectos forestales al sistema, esto va a permitir que sí ingresen. ¿Ok? Ese es el objetivo ahí, y pues, alguien puede complementar esto. Con respecto a los plazos, vuelvo a poner esta lámina aquí. Nosotros, estos son aquí está. Los plazos totales, el tiempo total de un proyecto minero, y uno podría hacer probablemente lo mismo para una desaladora. Es aquí, en la parte donde termina el verde con el amarillo, en la parte que estamos nosotros. Y lo que viene de aquí en adelante, a la derecha de esta línea, es el proyecto del ministro Grau. Y que son toda la parte de los permisos sectoriales. Entonces, nosotros nos podemos hacer cargo de algunos de los plazos y tiempos de tramitación excesivos, pero es el otro proyecto el que se va a hacer cargo de la parte de los permisos, donde, fíjense, esa es la parte que más se alarga. Y el otro tema que yo quisiera también resaltar, ¿cómo puedo poner esto? No logro ponerlo en modo presentación. El otro tema es que, dado que los plazos del SEA, dado que sí, pero ahí, bueno, mire, dado que la parte verde de las barras son los plazos del SEA, se cumplen, y a nosotros no nos parece que, salvo algunos ejemplos particulares, se puedan reducir, o sea, salvo que tienes un sello de calidad porque pasaste por evaluación ambiental estratégica, salvo que consideremos que hay un procedimiento de urgencia, no corresponde tratar de disminuir el tiempo total de tramitación por ahí. Y todo lo otro, que es la parte de la suspensión, yo no puedo obligar al titular a no suspender. Entonces ahí tengo que incluir medidas como más bien cualitativas que yo espero que tengan como efecto de que no sean necesarias esas suspensiones. Más que eso no podemos hacer. Entonces nosotros nos concentramos en plazo antes, pertinencia, plazos después, recurso de reclamación, y dos ejemplos de plazos durante el proceso, que es usted viene con un sello de calidad, entonces, o esto es urgente. Y todas las otras medidas las estamos incorporando, y yo diría que todas, incluso la participación temprana, debiera tener como consecuencia mejorar el proyecto, y por lo tanto tengo un mejor proyecto, voy a recibir menos comentarios y voy a pasar más rápido. Eso con respecto en general al tema de los plazos, pero nuestra estimación es que la sumatoria de de las cosas que estamos, es que igual debería haber una reducción de 1/3 de tiempo, sin bajar los estándares ambientales, incluso mejorando. Presidenta, muchas gracias. Quería agregar algo que no dijimos, pero que para nosotros, para mí como directora de servicio es importante. Nosotros
hicimos una encuesta a todos los funcionarios y funcionarias del servicio mientras acompañábamos al ministerio que desarrollaba este proyecto y le íbamos aportando insumos. Hicimos una encuesta, los consultamos y, por ejemplo, hay algunas coincidencias, digamos, importantes de este proyecto. Por ejemplo, la convicción de que no era, estaban como empatados en la necesidad de tener participación ciudadana obligatoria en las vías, pero sí, por ejemplo, de eliminar este requisito. También incorporar participación temprana. En fin, podemos en otro momento también aportar ese detalle porque creo que es importante destacar que también fueron considerados, por lo menos, sobre todo los funcionarios de nuestros servicios. Después, bueno, me complemento lo que han señalado. Yo solamente quisiera hacer una reflexión a propósito de que se ha mencionado acá la importancia de mantener y asegurar el principio de no regresión. Eh, Estimo que en lo personal que esto es un activo también de nuestro país, tener un sistema de evaluación de impacto ambiental que es percibido como exigente. Cuando a comienzos de los 90 Chile se abrió al comercio internacional, también se estableció en los acuerdos de cooperación ambiental, incluso complementarios a los tratados de libre comercio, una suerte de principio de no regresión, en el sentido de que nos comprometíamos como país no solo a tener legislación ambiental, sino que a cumplirla, porque evidentemente si no estaríamos hablando de un caso de dumping. Entonces, la industria finalmente igual reconoce y para hoy día una empresa chilena tener una resolución de calificación ambiental bajo este esquema exigente no deja de ser un activo. Por lo tanto, y estando además este principio de no regresión consagrado también en la Ley Marco de Cambio Climático, en nuestros tratados internacionales, en el Acuerdo de Escazú, no es la idea, por supuesto, y no podría retrocederse en exigencias ambientales. Y cuando hay una medida que pueda aparecer eventualmente como regresiva, requiere una fundamentación importante, como podría ser la eliminación de alguna tipología, porque en algunos casos es verdad que el paso por el sistema de evaluación de impacto ambiental no le agrega mayor valor a un proyecto que bien puede ser evaluado y contar con los permisos sectoriales y en otros casos se estima que sí es importante que haya proyectos que sí pasen y sean calificados a través del sistema de evaluación de impacto ambiental. Eso es lo que quería complementar. Gracias. Sí, me gustaría un par de comentarios para dar la palabra también a Sebastián. Bueno, me gustaría partir justamente con lo que comentaba la ministra respecto a los plazos, que ha sido algo, materia de comentarios respecto al proyecto de ley durante los últimos días y que mencionaba también la senadora. Em, Nosotros cuando comenzamos el diseño de este proyecto de ley, aparte de hacernos cargo de problemáticas, temáticas que habían sido levantadas durante años de a la ley 19.300 y por cierto en el marco también de una discusión respecto a los permisos, los excesivos plazos y de pacto fiscal, hacemos un examen respecto de, bueno, se- cómo se pueden disminuir plazos en la ley 19.300 sin afectar, por cierto, que una línea roja es la protección ambiental, sin ser regresivos, como también mencionaba la directora del CEA. Y en ese sentido identificamos que nuestra reforma, más que enfocarse en disminución de plazos, que donde identificamos que sí se podían hacer, por ejemplo, en las reclamaciones, en el sistema recursivo, digamos, administrativo y también en el sistema de pertinencias, nos teníamos que enfocar en donde estaba más bien no el incumplimiento de plazos, porque como pudimos ver, el SEA cumple con sus plazos y eso era algo determinante, por lo tanto, para el diseño del proyecto de ley, sino entonces, ¿por qué el sistema o el proceso sí excedía en su duración respecto a los plazos legalmente establecidos, aún él sea cumpliendo con sus plazos en evaluación? Y como pudieron ver en la presentación, que tanto me imagino que por la importancia en el diseño, tanto la ministra como la directora exhibieron, es en las suspensiones, sucesivas suspensiones que solicitan los titulares, donde se termina excediendo el periodo, digamos, de evaluación de los proyectos. Y por lo tanto, ahí es donde nosotros también hacemos énfasis en cuanto a otorgar mayor certeza y también eficiencia del sistema. Creemos que, por ejemplo, un sistema de participación temprana puede incidir bastante en aquello, en que terminen
ingresando mejores proyectos, en que haya información valiosa para los titulares y también para la comunidad en la etapa temprana y por lo tanto los titulares antes de ingresar puedan hacerse cargo de algunos aspectos críticos que ya visualicen. También el término anticipado, extender el periodo en el cual el SEA pueda hacer, digamos, uso del término anticipado para proyectos que también ya se visualiza, en este caso se amplía hasta un periodo posterior a la primera adenda, donde ya se visualiza que los titulares no están logrando hacerse cargo en el proceso de algunos aspectos críticos y por lo tanto que es mejor que salgan del proceso para no sobrecargarlo y que vuelvan a ingresar haciéndose cargo de estos aspectos. Eso también otorga certezas y otorga también evitar sobrecarga y que luego se termine excediendo en demasiado el tiempo total de evaluación. ¿Por qué al hacer este examen, por qué no hacemos énfasis en la disminución de plazos? Porque podía tener un efecto perverso de esto, o sea, que disminuir plazos y disminuir, por lo tanto, la calidad de la evaluación, aparte de no cumplir el objetivo de no disminuir estándares y la adecuada protección al medio ambiente y a las personas, podía terminar influyendo en un mayor, digamos, número de observaciones, tanto de los servicios como de la ciudadanía en el proceso de participación, y una mayor judicialización y, por lo tanto, no cumplir con uno de los objetivos de esta reforma. Esa diría también como la explicación respecto a por qué no hay un foco especial en la disminución de plazos. Respecto a la eliminación del Comité de Ministros y también de las COEVAS y la complejidad que se plantea respecto a que sea la decisión en una persona, esto es algo que también abordamos en la discusión y en la formulación de la propuesta. Nos parece que en tanto se fortalece la rectoría técnica del SEA en el proyecto de ley y también el rol de uniformar criterios por parte, en el caso de la eliminación del Comité de Ministros, de la decisión por parte de la elección ejecutiva de los recursos de reclamación. Justamente el rol de uniformar criterios es el que también va a permitir cierta digamos, asegurar coherencia, congruencia respecto a las decisiones y a los criterios que va estableciendo el mismo servicio. En cuanto a la eliminación de las COEVAS y que sean las direcciones regionales del SEA, ahí también se fortalece la figura de la dirección regional en cuanto digamos, a la remuneración, al aumento de grados para también atraer a personas con mayores o mejores capacidades técnicas, si bien hoy en día, y también algo que otorga, digamos, seguridad, es que hoy en día ya las direcciones regionales son ADP y la calidad técnica también es muy alta y por lo tanto nos parecía que era suficientemente cubierta ese aspecto, si bien también se otorga otro resguardo respecto a la coherencia de la participación de los organismos de medición del Estado en competencia ambiental, los ECAS, en cuanto también a la congruencia de los informes, de los pronunciamientos que tienen durante el proceso y que quedan a disposición y decisión y ponderación por parte de las direcciones ejecutivas. Por lo tanto, creemos que en ambos casos sí queda bastante cubierta en que si bien son decisiones ahora unipersonales, también nutridas y, eh, digamos, asociadas a la coherencia y congruencia que se haga durante la evaluación y por lo tanto durante todo el proceso de evaluación. En cuanto a las declaraciones juradas, aquí me gustaría destacar que el sistema, el SEIA no fue pensado con un sistema de pertinencia, de consulta de pertinencia, sino que con tipologías claras, digamos que los titulares teniendo certeza respecto a cuándo deben ingresar y cuándo no, y bajo qué instrumentos, si mediante estudios o mediante declaraciones de impacto ambiental. El sistema fue pensado que los titulares son los que deben ponderar por dónde ingresar y que cuando no ingresan o ingresan bajo, digamos, declaración debiendo ser estudio, efectivamente esto es fiscalizable por la superintendencia y esto no se altera en el caso de las declaraciones juradas. O sea, si hay una declaración jurada en la cual el titular declara que, bueno, este es el cambio
digamos, no significativo, pero resulta que sí es significativo. Estas declaraciones juradas son fiscalizables por la superintendencia y por lo tanto también se puede configurar, por ejemplo, una posible elusión y por lo tanto es más bien que haya certeza en cuanto a una simplificación, a evitar también la sobrecarga al servicio, pero sin disminuir el estándar y que sean los titulares los que deban ponderar respecto a si ingresan o no ingresan o establecen esta declaración. Quizás los otros aspectos te doy paso. Muchas gracias, secretario. Tenemos que terminar, así que muy breve, 5 minutos nomás. Muchas gracias, presidenta, senadores, senadoras. Sí, me hubiese gustado quizás hacerme cargo específicamente de cada una de las consultas. Entiendo que no estamos en el tiempo. Quizás solamente yo creo mencionar que nosotros como visión general al momento de planificar esta reforma, bueno, quisiera quizás mejor antes a la pregunta que hacía la senadora Núñez. Yo leí también la consulta que mencionaba o la columna que mencionaba sobre objetivos menos ambiciosos. Yo creo que más allá de jugar el mérito de fondo, creo que el ejemplo de la desaladora efectivamente no es un buen ejemplo porque el Ejecutivo está presentando un proyecto de ley que está trabajando con el Ministerio de Defensa para tratar específicamente el tema de las concesiones marítimas, que están demorando entre 7 y 9 años. Entonces, hay un aspecto que es muy específico de las desaladoras que se va a ver beneficiado con este proyecto, pero efectivamente dentro de los tiempos totales este proyecto no lo va a beneficiar porque la concesión marítima va a seguir estando ahí como un gran plazo que cubre mucho más de lo que nosotros tenemos. Pero como visión más general de este proyecto de ley y lo que mencionaba la directora del SEA, siempre es pensado desde el punto de vista del principio de no regresión, que lo que dice básicamente es que uno no puede hacer disminuir un estándar ambiental, pero también existe una carga de fundamentación sobre cuándo están las circunstancias para sí, por ejemplo, disminuirlo en instrumento, como puede ser el SEIA, cuando la regulación ambiental general relativa a un ámbito específico sí ha aumentado. Por ejemplo, nosotros estamos aquí reduciendo la tipología relacionada a las estaciones de servicio o a sustancias peligrosas, al transporte de sustancias peligrosas, porque son materias que han tenido mucha regulación durante estos últimos 30 años. Y en el tema de las declaraciones juradas, yo sé que va a ser un gran tema que vamos a discutir. Existe ya hoy día una práctica bastante asentada respecto de qué es un cambio de consideración, es un cambio que cumple con alguna de las tipologías de ingresos del sistema de evaluación de impacto ambiental, que modifica significativamente o sustantivamente un impacto ambiental o modifica una medida de mitigación, compensación o reparación. Entonces, en esas tres causas, que después hay varios instructivos y guías que entran un poco a detallar, cuando se dan en esos tres casos, no hay lugar a la declaración jurada. La declaración jurada es porque nosotros estamos viendo que tenemos un aumento producto de exigencias, tanto en los bancos, otros servicios públicos, requisitos para vender, por ejemplo, un proyecto. Estamos recibiendo consultas de pertinencia, de cambiar el layout de una bodega, de cambiar los servicios higiénicos de la fase de construcción de un proyecto, por ejemplo, que claramente no tienen una connotación ambiental relevante, pero por cosas que están ocurriendo en el ecosistema normativo mucho más allá de nosotros, se están requiriendo consultas de pertinencia. Entonces, esos son algunos ejemplos, pero creo que después podemos ir paso a paso sobre cómo cada decisión nosotros tomamos, decimos, bueno, aquí creemos que podemos disminuir quizá un plazo, porque en realidad no hay un bien jurídico ambiental que esté siendo comprometido. Siempre es la reflexión que estamos dejando atrás. Entonces, bueno, agradecer todas las presentaciones, las preguntas que fueron hechas por los distintos senadores y por supuesto esto va a continuar su tramitación, así que por haberse cumplido el objeto de esta sesión se levanta. Muchas gracias.